Sandy, ¿estás haciendo tus tareas? Sí. Entonces, ¿por qué tienes la página social abierta? ¿Sabes que estás como muy chiquita para andar en eso? No soy yo. Espi estaba usando la computadora antes que yo. ¿Has estado leyendo su página? No, bueno, solo estaba mirando sus nuevas fotos y la ropa nueva que tiene. Yo no sabía que mamá fuera tan cool. Jess, ¿tú fuiste con ellas a comprarle esa nueva ropa? ¿Ropa nueva? ¿De qué hablan? Ma, ¿tú sabías que Esperanza tenía una página en ese sitio de internet? Sí, ella me dijo que lo usa para hablar con sus amigos. Y sí, he notado que está usando la computadora mucho más últimamente. Pero yo le dije que no la dejaría usarla más si sus notas bajan. ¿Por qué? ¿Pasa algo? Bueno, quizás. ¿Le has comprado ropa nueva a Espi últimamente? La semana pasada le compré unos jeans y un par de camisetas. Deberías ver las fotos que tiene en su página social. ¿Qué significa esto? Quítame esas fotos de ahí ahora mismo. ¿Qué está pensando esa niñita vistiendo de esa manera? Además, ¿de dónde sacó esa ropa? ¿No se las compraste tú? Yo las vi en su closet. Sandy, sube y me las traes. No puedo creer. Esas fotos están ahí para que las vea todo el mundo. Si tu papá llega a ver esas fotos, se va a armar la grande en esta casa. Bueno, no es que las vaya a ver todo el mundo, pero sí tú tienes razón, Ma. Las tenemos que quitar de ahí. Mamá, tú y papá tienen que hablar con ella para asegurarse que no la vuelva a poner. Tu papá no puede enterarse de esas fotos, si no les quita la computadora. Y a Espi la castiga de por vida. No, ella no va a poder poner esas fotos de nuevo, porque yo me voy a sentar con ella cada vez que usa la computadora. Y no la voy a dejar que la use para nada más que hacer las tareas. Y tú, tu papá o yo, tenemos que sentarnos con ella para estar pendientes. Bueno, es una buena manera de empezar, pero mamá, creo que deberías darte un tiempo para aprender sobre todos los riesgos que hay en Internet y cómo prevenir a Sandy y Espi. El otro día, en la clase de computación, conversamos con la maestra sobre todos estos nuevos sitios sociales que hay en Internet, donde gente pone su información, sus fotos, conocen a otras personas y también sobre los sitios para chatear. Y mamá, hay muchos riesgos para chicas como Espi y Sandy. Hay tantas personas peligrosas que usan el Internet para cosas que ni a mí ni a ti se nos ocurriría jamás. Mami, si quieres, cuando tengas tiempo, nos sentamos juntas y buscamos más información sobre esto. Sí, debería. Con tanta gente rara que anda por ahí. Voy a hablar con ella ahora mismo. Y ahí está viendo televisión. Y ni siquiera sé si ya terminó las tareas. ¡Espi! ¡Baja, por favor! ¡Ven acá! Mamá, ya terminé mis tareas. Ya revisaré eso más tarde. Baja ahora, por favor. Gracias, Sandy. Ve y termina las tareas en tu habitación. ¿De dónde sacaste esto? Eso no es mío. Yo no te pregunté si son tuyos, sino ¿de dónde los sacaste? Son de Crystal. ¿Y entonces por qué te los pones tú? Yo no me los puse. Esperanza, yo vi tu página social. ¿Qué estabas pensando cuando te pusiste esta ropa y pusiste esas fotos en internet para que todo el mundo te viera como una chica desvergonzada? Iguales a las chicas de la tele donde pasan videos, las que enseñan casi todo y que ponen a tu papá de muy mal genio. Pero mamá, todas las niñas de la escuela se visten así. Yo soy la única que me he visto anticuada. Parezco una viejita. ¿Entonces tú crees que yo parezco una viejita? ¿O acaso me ves vestida con ese tipo de ropa? Cuando te pones esta ropa, das la impresión equivocada de la clase de chica que eres. Especialmente cuando pones esas fotos en el internet sin saber quién las ve.
Debes pensar lo que la gente va a decir cuando te pones esta clase de ropa. Todas las chicas se visten así. Espy, hay maneras de verse bien y a la moda sin parecerse a una chica fácil. Esperanza, yo he estado tratando, pero no puedo más contigo. Tu papá y yo hemos tratado de ver tu punto de vista, pero no está funcionando. Tú continúas desobedeciéndonos y metiéndote en problemas. Te vas a poner lo que yo te compro. Nada de ponerte cosas de otros. Y de ahora en adelante me voy a sentar contigo cada vez que uses la computadora para hacer las tareas. Y nada, página social. Y nada por el estilo. Como me gustaría que las hicieran a ponerse uniformes en las escuelas de acá. Mamá, esa ropa es de Crystal. Se la tengo que regresar mañana. Pues dile que me venga a ver si las quiere de vuelta.